Cuando quieras. Primero por la invitación, muchas gracias por la universidad también. Y bueno, voy a poner un poco el foco desde lo que es la industria y cómo un grupo como es el grupo DAXA ha afrontado este reto, ¿no? Antes de nada, para la mesa que vais a tener redonda, sería bueno dos preguntas, ya las digo. ¿Qué ha pasado? Se ha desinflado un poco el globo. Hemos hablado de proteína, de análogos. Efectivamente, se ha desinflado el globo. Y luego hay una tendencia, hace 2 semanas hubo unas jornadas en Zaragoza sobre animal food, sobre pet food, y cómo ya se están planteando darle a las mascotas análogos cárnicos. Es decir, es curioso. Bueno, antes os voy a presentar un poco qué es la empresa, qué es el Grupo DAXA. El Grupo DAXA es una empresa valenciana, está con sede en Valencia, con 3 unidades de negocio. La primera unidad de negocio fundada en el año 68, a partir de la molienda seca del maíz. La segunda unidad de negocio fue en el año 82-81 con la molienda de arroz. Es muy conocido en la comunidad valenciana el Grupo DAXA, sobre todo por el arroz. Y hace unos 11 años se montó la tercera unidad de negocio, que son las soluciones alimentarias. ¿Por qué? Pues es la evolución de una molienda de maíz simple, una molienda simple del arroz, intentando darle un valor añadido a esos cereales. Tenemos soluciones alimentarias, son 2 plantas, una en Zamora, que es Molendon Ingredients, y otra en Polonia. A grandes rasgos, el grupo pertenece a una familia valenciana, la familia Ciscar. El grueso del grupo son las 3 unidades de negocio, donde estamos ya este año por encima del 1.000.000 de toneladas de materia prima de monturación. Somos más de 500 trabajadores, exportamos a más de 45 países, 10 plantas y con una facturación por encima de los 500 millones de euros. Como hay poco tiempo y vamos un poco pillados, no voy a entrar en la misión, el propósito, los valores del compromiso, la innovación, las personas y la responsabilidad. Estamos comprometidos, lógicamente, con la salud. Estamos metidos desde alimentación infantil con unas materias primas muy controladas, industria del snack, cárnico, cervecero, etcétera. Estamos comprometidos con el medio ambiente, estamos comprometidos también con nuestros trabajadores y estamos comprometidos con nuestra sociedad. Las plantas donde están distribuidas, tenemos 2 plantas en Valencia, en Almásera, planta de maíz y de arroz. En los próximos años nos iremos al puerto de Sagunto, planta de maíz en Sevilla, de maíz. En el próximo año abriremos allí en Sevilla otra planta sobre harinas precocidas. En Portugal tenemos una planta de maíz y de arroz. En Zamora tenemos soluciones alimentarias, Molendon Ingredients. En Liverpool, fábrica de maíz. Allí somos proveedores o interproveedores de quelos de toda Europa. En DAXA Polska tenemos fábrica de extrusión similar a la de Molendon Ingredients y también fábrica de maíz. Y en Ucrania tenemos una asociación 60-40 con Bunge. Bunge es una multinacional americana dedicada sobre todo al cereal. Exportamos a más de 45 países. Y bueno, son lógicamente, como en todas las industrias alimentarias, pues tenemos que tener nuestros controles, nuestros sellos, que lo que nos permiten es trabajar mejor y dar mejor servicio. Como os dije, hace 12 años se formó Molendon Ingredients, que nos dedicamos principalmente a moliendas especiales y lo que es la tecnología de la extrusión. Es donde prácticamente desarrollamos toda la innovación del grupo y bueno, como en todos los sitios, pues todos los días, todos los años surgen nuevos desarrollos. Somos especialistas en la tecnología de la extrusión, concretamente yo llevo más de 20 años ya con la extrusión. Somos pioneros en la línea termotratadas, algo dijo Laura. Nosotros lo que hacemos es cogemos la harina,
la cocinamos mediante la extrusión para darles una funcionalidad reológica diferente y un comportamiento reológico diferente, que lo que estamos haciendo es gelatinizar los almidones para que vayan hacia diferentes sectores. Y hace aproximadamente, en el año 17, nos juntamos dirección y dijimos, ¿y dónde controlamos más o menos la tecnología de extrusión? ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Cómo podemos seguir evolucionando? Y nos fuimos a la proteína texturizada húmeda, apostamos por la proteína texturizada húmeda. En el año 20 montamos la primera planta en España, fuimos pioneros en la proteína texturizada húmeda. Somos expertos en moliendas de legumbres, granos ancestrales, quinoa, amaranto, hemos hablado de trigo sarraceno, maíz, blanco, amarillo, baby food, arroz, diferentes variedades con diferentes relación amilosa-amilopectina, etcétera. Le damos mucha importancia al asesoramiento técnico con nuestros clientes. Tenemos un grupo de I+D que van a darle soporte siempre que lo necesiten nuestros clientes. La I+D para nosotros nos ha hecho crecer y creemos en la innovación y en los equipos de I+D, formándolos además constantemente. Y bueno, tenemos un amplio conocimiento en la tecnología, porque también la tecnología es importante para seguir creciendo. ¿Dónde comercializamos los productos que hacemos? Hacemos muchísimos. El principal cliente, el principal sector, aunque está ahí en el tercer punto, es el sector de los snacks. En coberturas es panes rallados, hacemos también panes rallados sin gluten, etcétera. En panificación, en la industria cárnica, en nutrición deportiva y cada vez está tirando más. Incluso ahora hay una demanda muy importante de proteína en nutrición deportiva, en alimentación animal, en pasta. Hace poco hemos desarrollado un producto muy específico con unas características muy específicas de un texturizado de guisante, en el cual lo ha incorporado ya un fabricante de pasta muy importante aquí en España, con mucho nombre, y es una pasta con alto contenido en proteína. Pues, ¿cómo hemos llegado a ese desarrollo? Pues trabajando mucho con el equipo de I+D de ellos, desayunos, barritas, etcétera. Y bueno, pues vamos a centrarnos en lo que son las jornadas, que es la proteína vegetal. Esto de ir el último es que lo habéis dicho todo, entonces, bueno, es lo que es. Bueno, los análogos córnicos, lógicamente, son productos elaborados a partir de proteína de origen vegetal que presentan un contenido proteico, así como una apariencia, textura y sabor similares a los de la carne, es lo que vamos buscando. Y la texturación se define como el proceso mediante el cual las proteínas vegetales se cocinan bajo altas temperaturas y fuerzas de cizallas. Y ya lo veremos en la maquinaria que utilizamos para ello. Elaborando dos productos, que es la proteína texturizada húmeda, en la cual ya está hidratado, y la proteína texturizada seca, en la cual hay que hidratarla. Hay diferencias entre unas y otras. ¿Qué materias primas se pueden utilizar? Pues las materias primas las habéis dicho mejor que lo que puedo decir yo. Proteínas de fuente vegetal, como puede ser el guisante, la soja, los garbanzos, el gluten de trigo. ¿Y en qué tipo de proteína? Pues a partir del 22 de proteína, que es lo que tiene una legumbre, podemos hacer ya algo parecido a un texturizado, a partir de un concentrado, hemos hablado de concentrados, y a partir de un aislado, que son aquellos que tienen un 82% de proteína. Le podemos añadir más cosas, como puede ser, le podemos fibra, almidón, sal, colorantes, etcétera. Traía yo este diagrama del fabricante. Hay un fabricante en extrusión, hay tres grandes fabricantes a nivel mundial, que es Klestral, que está en Francia, Wenger, que está en Estados Unidos, y Bühler, que son suizos. Bühler es una multinacional inmensa que, aparte de otras cosas, pues hacen también tecnología de extrusión. Y molienda en seco, etcétera. Nosotros podemos partir una legumbre, un guisante, un garbanzo, lo podemos moler directamente, ya tenemos una fuente de proteína. Podemos incluso coger la harina de guisante, podemos coger un guisante, lo podemos descascarillar, quedarnos con el cotiledón y el cotiledón molerlo para hacer una harina. Eso ya tiene diferentes usos. Se ha hablado también anteriormente, Laura hablaba de la micronización y la separación por aire. Con la micronización y la separación del aire, lo que podemos hacer es el concentrado de guisante, el concentrado de proteína, donde hay una parte rica en proteína de aproximadamente un 52% y el resto es almidón, y obtenemos por otro lado una fuente de almidón
muy rica y un 12% de proteína. En este caso, en la alimentación humana en España hay una empresa, una cooperativa, la cooperativa AN, en el cual tiene esta tecnología. Y luego está por la vía húmeda que es la obtención del aislado, el aislado de guisante. El aislado de guisante, que es, pues eso, lo que habéis estado explicando, que por ciertas modificaciones químicas, etcétera, podemos llegar a una concentración de un 80-85% de proteína. ¿Qué es lo que hacemos realmente cuando texturizamos? Pues hemos estado en anteriores, creo que fue la tuya, estamos hablando de la estructura cuaternaria, pues nosotros modificamos la estructura cuaternaria y lo que vamos haciendo es que mediante diferentes fuerzas de cizalla, diferentes temperaturas, ir modificando esa estructura cuaternaria para al final intentar hacer unos enlaces intermoleculares entre las proteínas, intentarlas reorientarlas para dar esa textura típica de la proteína texturizada. Más o menos es esto es el extrusor, pues lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es intentar esa estructura, irla modificándola e irla alinearla, que en una proteína texturizada seca será una estructura muy corta y una proteína texturizada húmeda será más larga. Aquí vemos dos tipos de proteína. La proteína vegetal texturizada seca se viene comercializando desde hace muchísimos años, hay que hidratarla, podemos jugar de diferentes tipos de granometría, como vamos a ver después, y la proteína texturizada húmeda, que es un poco la más novedosa, pues lo que intentamos es intentar formar estas fibras que van a simular a la carne, y dentro de la carne lo que a nosotros más nos ha parecido es a la carne de pollo. ¿Qué es la extrusión? Pues la extrusión es una máquina muy sencilla, es como una máquina de hacer chorizos. Metemos un producto y lo que hacemos es obligarlo a salir por una matriz, por una boquilla. Es muy sencillo, pero es muy compleja también. Es decir, no es tan sencillo como la máquina, etc. Como anécdota, la primera extrusor que yo manejé, tardé 2 años en sacar el primer producto. Es decir, es complejo y es una máquina que no la entiende nadie. Así os lo digo. Esto es un extrusor, tenemos una alimentación, podemos tener un preacondicionador. En el preacondicionador vamos a jugar con energía térmica, es decir, depende de la materia prima, depende del agua, y le metemos temperatura, y la temperatura la metemos mediante vapor. Y luego tenemos la energía mecánica, es decir, es una combinación entre energía térmica y entre energía mecánica. Y la energía mecánica jugamos con una cantidad de parámetros, como pueden ser las configuraciones de los sillos, la velocidad de los ejes, calorifugar los barrels, incluso el tamaño de apertura de matriz para que tener más presión o menos presión dentro. Y luego podemos tener también podemos secarlo, no secarlo, envasarlo, etcétera. Es una máquina que se utiliza mucho para la industria de los snacks, es decir, los gusanitos que nosotros comemos es una máquina como esta. La industria de la pasta utiliza máquinas como esta, pero en vez de extrusión en caliente es una extrusión en frío. Es decir, son tecnologías que ya están muy estudiadas. Lo que os decía, tenemos un preacondicionador donde metemos la materia prima. La materia prima depende mucho de la granometría, de la humedad, de qué materia prima proviene, de cómo están los almidones, es decir, depende de muchas características. Allí le podemos meter vapor, tiempo de residencia, es decir, jugamos con materia prima, con temperatura, con agua y con tiempo de residencia. Lo que digo yo es una Thermomix, pero en continuo. Y luego, una vez que hemos terminado, no es suficiente, pues lo que hacemos es aplicarle una energía mecánica. Que la energía mecánica depende de una serie de parámetros, como pueden ser las revoluciones, las temperaturas, le puedo meter también agua, le puedo meter también vapor, etcétera. Y luego de la configuración de los husillos. Y a la salida se produce lo que llamamos la expansión, que lo veremos a continuación. ¿Qué es lo que hay dentro del extrusor?
este es el conocimiento real que tenemos nosotros, es la configuración de estos husillos. Hay extrusores monoejes, hay extrusores de doble eje, corrotacionales y contrarrotacionales. Los que utilizamos nosotros son corrotacionales y son todos de doble husillo. ¿Por qué? Porque son mucho más versátiles. Problemas, son muy caros. El monusillo, también lo he trabajado, son máquinas complicadas, son muy complicadas. En un doble husillo puedes hacer lo mismo que el monusillo, pero con el monusillo no puedes hacer todo lo que puedes hacer con el doble husillo. Y nosotros jugamos mucho con estos que veis aquí, estos tornillos que veis aquí, elementos que veis aquí, pues son elementos como estos, que unos son del transporte, unos son de amasado, otros obligan al producto a ir hacia atrás, otros a avanzar. Entonces, el gran conocimiento que tenemos nosotros es en configurar y es prueba y error. De hecho, la siguiente diapo que pongo, es decir, configurar un tornillo implica una combinación de ciencia, un toque de arte y una amplia experiencia. No existe ecuaciones definidas, ni algoritmo, ni software específico para ello, solo está limitado por la creatividad y la imaginación. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y error muchísimo. Y nosotros nos hemos equivocado exageradamente, pero también hemos acertado, al final hemos acertado. Aquí os traigo un ejemplo en el cual un gusanito que todos conocemos, como en un extrusor, solamente variando dos parámetros, que son revoluciones y agua, sale de aquí a aquí. Es decir, solamente variando dos parámetros. Así que imaginaros la cantidad de control que tienes que seguir. De hecho, ahora con el tema de la inteligencia artificial, nosotros estamos estudiando a crear un modelo sobre un producto específico que sale bien para cuando no salga, contrastarlo con él a ver dónde está la diferencia. Yo creo que en ese tema la inteligencia artificial nos puede también ayudar, porque el ser humano no es capaz de controlar todos los parámetros. Aquí veis que es una expansión, es decir, se genera dentro del eje, debido a la energía térmica y mecánica, se produce una sobrepresión que cuando va a salir a la presión atmosférica, el vapor se evapora, creando este hinchado, se hincha, igual que una palomita. La palomita tiene una piel, el maíz que se utiliza para la palomita tiene una piel tan dura que lo que hace es como una olla a presión, se calienta hasta que de repente revienta. Pues lo mismo pasa aquí, se genera una presión tan grande dentro que cuando se encuentra con la presión atmosférica, el vapor sale y genera esas estructuras. Aquí lo veis que jugamos con la matriz, pero también jugamos con el corte. Dependiendo del corte, pues vamos a conseguir diferentes estructuras. Esta tecnología, la misma que se utiliza en el snack, la misma que se utiliza en los cereales de desayuno. ¿Vale? Pues ahora lo vamos a utilizar por la proteína texturizada. La proteína texturizada teníamos dos, como os dije, la seca y la húmeda. La seca, pues es muy parecido a lo que hemos venido haciendo. Al final lo que vamos buscando es modificar la estructura cuaternaria de los almidones, de la estructura cuaternaria de las proteínas, perdón, y hacer algo parecido a lo que hacíamos antes. Jugamos con la energía térmica, jugamos con energía mecánica, jugamos con la matriz, jugamos con el cortador. Tenemos que sacarla, tenemos que deshidratarla, como si dijéramos, a llevarla a una humedad de aproximadamente un 8%, 9%, y luego la molemos. La molemos, podemos molerlas con molinos tipos de cuchillas, podemos molerlas con molinos de cilindros o molinos de martillos, y vamos a dar diferentes formas. Ahí podéis ver diferentes formas. ¿Qué materia prima puedo utilizar aquí? Pues aquí puedo utilizar desde materia prima de un concentrado de un 55 a un nivel de un 82, y también puedo utilizar guisante puro y duro, es decir, guisante que le quede descascarillado, lo llevo a extrusión, puedo conseguir llegar a texturizar. Es mucho más sencillo. Aquí veis ejemplos de soja, de proteína texturizada de guisante, y luego como al cabo de una hora se acaba hidratando, se acaba rehidratando, y son productos que se hinchan y no se desprenden. Se hinchan y luego ya se podrían cocinar. Y diferentes usos. La proteína húmeda, lo que vamos a evitar es la expansión, por eso hacía tanto hincapié en la expansión. No queremos expandir, y para no expandir lo que vamos a hacer
es utilizar una matriz final que es lo que llamamos el cooling die. El cooling die lo que vamos a hacer es bajar la temperatura de unos 150 grados, 160 grados a una temperatura de 80 grados. Y en esa cooling die lo que vamos a hacer es alinear las partículas, alinear la proteína y que se formen esas estructuras que son típicas de la proteína texturizada húmeda. Hay diferentes tipos de cooling die, los redondos, cilíndricos, etc. Una problemática que nos hemos encontrado nosotros es qué tecnología o qué cooling die vamos a utilizar. Y claro, al final esto es un negocio y lo que tenemos que hacer es buscar rentabilidad y tenemos que ir a volumen. El volumen más es el que más capacidad actualmente es el cooling die redondo, que da una capacidad de 1000 kilos la hora. Ahí estaríamos metiendo el aislado. Para la húmeda se utiliza prácticamente siempre aislado de guisante o aislado de soja. Si nos vamos a concentrados no sale la proteína. Y veis al final, eso es la proteína texturizada húmeda. La proteína texturizada húmeda, donde veis que se han formado una serie de fibras. Una serie de fibras que luego eso habrá que ver la posextrusión. ¿Por qué guisante y no soja? La soja para nosotros es un alérgeno, entonces para nosotros no podíamos meter soja en la fábrica y apostamos por el guisante, porque tiene unos beneficios agronómicos que no os voy a decir porque controláis vosotros mejor que yo, y también unos beneficios nutricionales para la salud. Aquí podéis ver diferentes modificaciones que le hemos hecho al extrusor con la misma materia prima y cómo se ha ido cambiando la texturización. Veis fotos. Y ya para terminar, retos tecnológicos, porque al final la ponencia se llamaba Retos tecnológicos a la texturización de las proteínas vegetales. Pues la materia prima. La materia prima, el aislado. Nosotros nos hemos encontrado con un problema, utilizábamos aislado de guisante y no se comportaba igual. El mismo fabricante le comprábamos el mismo aislado y no se comportaba. No sabíamos el porqué. ¿Cómo lo caracterizamos? No lo sabemos. Ahí la universidad es alguien que nos puede dar un soporte muy importante. La tecnología, control de parámetros, la escalabilidad, la innovación, la posextrusión, cómo cortamos, cómo hacemos. Claro, ayer en la cena lo hablábamos, está muy metido en las industrias cárnicas. ¿Por qué? Porque tiene la tecnología de la posextrusión. Es decir, claro, al final es cuota de estómago. Si no lo ocupo yo, lo va a ocupar otro. Entonces tengo que estar también metido en estos procesos. Hay una barrera económica, son instalaciones muy caras. Un extrusor es una máquina muy cara. Consistencia para garantizar el producto, la calidad, hablamos de calidad. Y luego el consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? Es decir, hablabais esta mañana del flexitariano, del vegano, pues eso, una variedad tan grande que ¿qué quiere? La aceptación y el etiquetado, de cómo tenemos que etiquetarlo. Y también, que lo vais a hablar, el pinchazo un poco de la burbuja que hay ahora mismo, que es verdad, es pinchazo. Y yo ayer os lo decía, ¿realmente tenemos que imitar a una hamburguesa? El consumidor consume esto, o lo estamos enfocando bien o lo estamos enfocando mal. ¿Qué pide el consumidor? Es decir, el consumidor que quiere que este producto, la hamburguesa, sea muy parecida a la cárnica, es que está recordando que le gustaba la carne. Sí que puede ser bienestar animal, va buscando bienestar animal, puede hacer muchas, pero realmente lo estamos enfocando bien. ¿Qué pide el consumidor? Y con esto he terminado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Venga, aquí sí, hay una. Carlos, cuando empezasteis a hacer la extrusión de proteínas, ¿decidisteis de partir del guisante o os planteasteis alguna otra? El guisante, porque era la única materia prima que podíamos utilizar, porque el gluten no lo podíamos utilizar porque el gluten es con gluten y la soja eran alérgenos, es decir, el gluten y la soja eran alérgenos. Y nos hemos centrado en el guisante porque hay que mirar una cosa, tenemos que sacar un producto
económicamente que el consumidor lo acepte. No podemos ir a materias primas que no sean, al final no las pueda comprar el consumidor. O sea, que La soja, claro, nos hemos equivocado, no lo sabemos. La soja es más fácil de texturizar, es mejor a la hora de texturizar, pero fue apuesta y son apuestas que se hacen en ese momento. Yo tengo una curiosidad. ¿Habéis probado a texturizar cualquier proteína y a meterle ya pues, algún colorante o algún aditivo, especias? Por ejemplo, he metido al aislado de guisante remolacha y sí se queda un poquito rojo. Lo que pasa es hipersensible y deja de texturizar. Vuelvo a repetir, una cosa es lo que sale por el extrusor y dices, he texturizado, y otra cosa es cuando llevas al consumidor, al transformador, y dices, esa textura no me vale, no la quiere porque se le rompe. Entonces, sí, he metido fibra, he metido remolacha, diferentes tipos de aislados de guisantes que también lo hay, pero bueno, al final tienes que ir al consumidor final, ¿Y os ha pasado alguna vez que no salga nada? Que probáis algo, vamos a probar esto y no sale del todo por el extrusor. La pregunta es al revés. La pregunta es al revés. ¿Cuándo te sale? Vamos a ver. La proteína texturizada la arranqué en el 20, me pasé prácticamente un año hasta que entendí con el proceso. Y el proceso era kilos la hora, temperaturas, y subir o bajar 2 grados la temperatura en un barrel no salía ya nada. Es decir, tiene su complejidad. Pero bueno, para la gente que somos técnicos nos gusta y somos masoquistas y repetimos. ¿Más preguntas? Yo he hecho cosas de extrusión también, te lo comentaba ayer justamente, hace 20 años. Desistimos de la extrusión porque aquello más que química parecía alquimia. Sí. Parecía alquimia, o sea, yo recuerdo no ajustar con la cantidad de grasa, quemársete todo dentro del extrusor y tener que sacarlo a martillazos. Correcto. A martillazo puro y duro, o sea, coger un martillo para poder sacar el tornillo que se había quedado hecho un bloque dentro del extrusor, por no haber ajustado la cantidad de grasa. Hace un mes se nos atascó el extrusor y tuvimos que llevar a una prensa de 120 toneladas para sacar los ejes. Claro, es que se quedan hechos una piedra dentro. ¿Y es almidón o es proteína? Ya. Es la fuerza que tiene el almidón o cómo se comprime. Y nosotros utilizamos uno de tornillo simple, no de doble, o sea que... Tengo experiencia con eso y sacaba gusanitos como de 2 metros. Muy bien, muchas gracias.